Proclamación del Santo Evangelio. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Aparece Jesús resucitado a María Magdalena, según lo relata el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Lo más interesante de este episodio que ya habíamos conocido es que Magdalena fue donde algunos compañeros que estaban en duelo y llorando por la muerte de Jesús. Y la primera expresión cuando ella les afirma que Él está vivo es esta: no le creyeron. Tuvo que aparecérsele en figura a 2 de ellos que iban caminando a una finca. Y solamente cuando lo vieron creyeron, pero fueron a anunciarlo a otros y vuelve otra vez la misma respuesta: no les creyeron. Finalmente nos dice que Jesús se aparece al grupo de los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Esa realidad de los discípulos de hace 20 siglos no dista mucho de la realidad de nosotros. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en creer existencialmente la vida del resucitado en nosotros? Creemos conceptualmente. Permítame en esta expresión, creo que el problema es de 30 centímetros, exactamente la distancia que hay de la mente al corazón. Conceptualmente creemos que Jesús verdaderamente ha resucitado, pero en la vida corriente no hemos internalizado, no hemos interiorizado, no nos hemos apropiado de esa verdad. Cuando tú experimentes en tu corazón que Jesús auténticamente ha resucitado, entenderás y entenderemos todos las actitudes de un Pedro y de un Juan. Me impresiona en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21, mirar la exusía, la autoridad, la fuerza con la que Pedro y Juan de alguna manera desafían la autoridad de los gobernantes de la ciudad de Jerusalén. La ocasión se había dado, según habíamos leído el miércoles pasado en la primera lectura, como Pedro y Juan, caminando a la hora de mitad de la tarde hacia el templo de Jerusalén, van a ingresar por una de las puertas llamada Hermosa. Allí encuentran algo que es muy usual, muy común: a un mendigo que pide limosna. Dice que Pedro y que Juan clavan la mirada en el mendigo, y él clava la mirada sobre todo en ellos, pensando que le van a retribuir con algún dinero, alguna moneda propia de la época. Pedro le dice: mira, estás acostumbrado a mendigar. No tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo más poderoso: el nombre de Jesucristo. Y en nombre de Jesucristo te digo, levántate y camina. Ante esa exhortación, ante ese mandato con autoridad del apóstol Pedro, una vez que ha vivido, que está experimentando la nueva vida, la vida del resucitado, dice que el paralítico se levanta y de alguna manera empieza a saltar, a brincar, alabando, glorificando a Dios. Esta noticia impresionó profundamente a los habitantes de Jerusalén y sobre todo los que frecuentaban el imponente templo de aquella ciudad, porque en el fondo conocían de hacía muchos años este tullido, este paralítico que mendigaba, y con el poder de Jesús ha quedado sanado. Uno se impresiona al ver el apóstol Pedro antes de la muerte de Jesús y el apóstol Pedro después de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras Pedro era cobarde,
Mientras Pedro pensaba muy humanamente, como le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios, al decirle que él no puede sufrir, y Jesús lo regaña. Cuando uno ve a Pedro tan acomodado, cuando en la mala hora presan a Jesús, que él lo niega 3 veces antes de que amanezca y cante el gallo, de alguna manera descubrimos un Pedro arrojado, un Pedro valiente, un Pedro sin temor, sin pelos en la lengua, un Pedro que está lleno del Espíritu del resucitado, de una fuerza que ni él mismo alcanza a explicar, a entender, y hace una reflexión muy bella. Dice: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo a vosotros mismos. Veremos la próxima semana, o veremos en evangelios próximos, esta afirmación, que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y descubriremos que por más que ellos los han encarcelado y por más que les prohíben hablar, proclamar, anunciar el nombre de ese, como lo llaman las autoridades judías, porque temen hasta pronunciar su nombre, Yeshua, Jesús, que significa Dios salva, Yeshua, Jesús. Ellos, aunque se los prohíban, ellos dicen, es la fuerza de Dios la que nos impulsa, la que de alguna manera nos mueve a experimentar, a comunicar, a hablar, a difundir, a persuadir a otras personas de esa nueva vida que ellos pueden tener. No nos pueden impedir que nosotros hablemos del nombre de Jesús. Este milagro de la curación del tullido ha sido la obra de Dios, en nombre de Jesús, quien todo lo ha hecho. Ese que ustedes han crucificado, les dirá el apóstol Pedro en otra ocasión, ese que ustedes han sacrificado era el Hijo de Dios. ¡Qué autoridad! Y de alguna manera, qué desafiante, qué valiente es Pedro. Pero esto no es gratuito, esto es todo la fuerza de la resurrección en la vida de él, la vida nueva que ha recibido el apóstol. Pero esta realidad del grupo de los discípulos, cercanos colaboradores a Jesús, que escucharon el timbre de su voz, que conocieron el brillo de su mirada, que de primera mano fueron testigos de tantas sanaciones y acciones prodigiosas, hoy se han echado para atrás. Pero no es solamente la condición de los discípulos de hace 2000 años. Nosotros también experimentamos grandes dificultades o impedimentos para creer para la fe. Señalemos 3 de ellos. El primero, los miedos. Cuando ante situaciones adversas, ante reveses grandes en la vida nos acobardamos, de alguna manera, de forma implícita, estamos afirmando que los problemas de la vida son más grandes que el poder de Dios, lo cual va en contravía de una verdadera fe cristiana, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es infinitamente superior a nuestras dificultades y pequeños reveses de la cotidianidad. Pero hay una segunda conclusión o un segundo impedimento de la fe, y son las miradas demasiado racionales que tenemos en la vida. A veces obramos por la pura lógica o por la pura apreciación muy humana por demás, que nos impide sobrenaturalizar acontecimientos como por ejemplo la enfermedad, la muerte de un ser querido. Nos sentimos abatidos, sentimos que la vida se nos acabó porque no tenemos la luz de la fe que nos permita, repetimos, sobrenaturalizar, mirar con los ojos de Dios una situación particular. Hoy te invito para que la realidad que hoy vives de adversidad en tu vida de salud, en tu vida afectiva, en tu vida económica o moral, descubras que allí hay una oportunidad, una valiosa oportunidad para crecer en lo humano y sobre todo en tu fe religiosa. Reconoce cómo el Señor actúa a partir de situaciones humanamente dolorosas y te permite tu crecimiento personal y espiritual. Pero habrá un tercer impedimento a la fe y es claramente el pecado. El pecado nos oscurece la conciencia. El pecado nos impide pensar como Dios, mirar como Dios y sobre todo actuar como Dios lo haría. En lo humano, los discípulos quizás por su pecado salieron corriendo en la hora de la adversidad cuando Jesús fue aprehendido.
Pero Jesús, por ejemplo, frente a una hora difícil como su captura, supo ponerse confiadamente en manos de Dios. Ahí encontramos dos actitudes distintas, la de los discípulos con pecado humano, la de Jesucristo que siendo hombre en él no hubo pecado. Cómo sabe abandonarse confiadamente en medio de las más grandes adversidades en las manos providentes y amorosas del Señor. Dame la gracia, Señor, de creer más. No me dejes acobardar ante las dificultades y problemas de la vida. Hoy pidamos nosotros, de alguna manera, no pensar que esta vida de la iglesia primitiva narrada en el Hechos de los Apóstoles es solamente para ellos. Es aquí y ahora. Tú puedes ser nueva criatura. Tú puedes ser una persona valiente, con menos miedos, con menos aprensiones. Tú puedes ser una persona con más unción, con más perfume de Cristo a la hora de hablar de Dios, sin falsos respetos humanos. Hemos visto que el drama de un ser humano, cuando no es capaz de reconocer a Dios en su vida, endiosa a cualquier hombre, se endiosa a un deportista, se endiosa a una escritora, si sea premio Nobel, se endiosa a un cantante, se endiosa a un futbolista. De alguna manera, cuando el ser humano no es capaz de reconocer a Jesucristo como el único que ha pasado por esta tierra venciendo la muerte, como el único que es capaz de devolvernos el perdón de nuestras faltas y la paz del corazón, el perdón del pecado, como el único que es capaz de darnos vida eterna, uno termina endiosando a cualquier hombre, por importante que sea escribiendo novelas, por importante que sea como deportista, por importante que sea como cantante, como actor, como actriz, no deja de ser un ser humano que se muere y que vemos su cuerpo o mínimamente sus cenizas. Descubramos esta verdad, queridos amigos. La vida del resucitado, recibámosla hoy. La paz, la fe, decíamos ayer, hoy hablamos del coraje, de la unción y de la verdad que nos tiene que acompañar para anunciar a Jesús, sin cobardía, sin vacilaciones. No endurezcamos el corazón, no seamos como los compañeros de Magdalena o los que luego ellos anunciaron que en principio no creyeron. Miraban tan humanamente a Jesús y olvidaron que era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Señor Jesús, resucítame de aquellas áreas de mi corazón que están muertas, están necrosadas. Resucítame, Señor, de mis miedos, de mis culpas, de mis taras, de mis soledades, de mi incapacidad para amar, de mis murmuraciones, todos signos de muerte interior. Dame la nueva vida que viene solamente de ti, Jesús resucitado. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria.
misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento corazón, es tu amor inmenso,
tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Jesús, confío en ti, en el amor que nos das, eres mi luz y verdad, tu misericordia me acompaña, me da Emocionales que tenemos en la vida. A veces obramos por la pura lógica o por la pura apreciación muy humana por demás que nos impide sobrenaturalizar acontecimientos como por ejemplo la enfermedad, la muerte de un ser querido. Nos sentimos abatidos, sentimos que la vida se nos acabó porque no tenemos la luz de la fe que nos permita, repetimos, sobrenaturalizar, mirar con los ojos de Dios una situación particular. Hoy te invito para que la realidad que hoy vives de adversidad en tu vida de salud, en tu vida afectiva, en tu vida económica o moral, descubras que allí hay una oportunidad, una valiosa oportunidad para crecer en lo humano y sobre todo en tu fe religiosa. Reconoce cómo el Señor actúa a partir de situaciones humanamente dolorosas y te permite tu crecimiento personal y espiritual. Pero hay un tercer impedimento a la fe y es claramente el pecado. El pecado nos oscurece la conciencia. El pecado nos impide pensar como Dios, mirar como Dios y sobre todo actuar como Dios lo haría. En lo humano, los discípulos quizás por su pecado salieron corriendo en la hora de la adversidad cuando Jesús fue aprehendido. Pero Jesús, por ejemplo, frente a una hora difícil como su captura, supo ponerse confiadamente en manos de Dios. Ahí encontramos dos actitudes distintas, la de los discípulos con pecado humano, la de Jesucristo que siendo hombre en él no hubo pecado. Cómo sabe abandonarse confiadamente en medio de las más grandes adversidades en las manos providentes y amorosas del Señor. Dame la gracia, Señor, de creer más. No me dejes acobardar ante las dificultades y problemas de la vida. Hoy pidamos nosotros, de alguna manera, no pensar que esta vida de la iglesia primitiva, narrada en el Hechos de los Apóstoles, es solamente para ellos. Es aquí y ahora. Tú puedes ser nueva criatura. Tú puedes ser una persona valiente, con menos miedos, con menos aprensiones. Tú puedes ser una persona con más unción, con más perfume de Cristo a la hora de hablar de Dios, sin falsos respetos humanos. Hemos visto que el drama de un ser humano, cuando no es capaz de reconocer a Dios en su vida, endiosa a cualquier hombre. Una fuerza que ni él mismo alcanza a explicar, entender, y hace una reflexión muy bella. Dice: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros mismos. Veremos la próxima semana, o veremos en evangelios próximos, esta afirmación, que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y descubriremos que por más que a ellos los han encarcelado y por más que les prohíben hablar, proclamar, anunciar el nombre de ese, como lo llaman las autoridades judías, porque temen hasta pronunciar su nombre, Yeshua, Jesús, que significa Dios salva, Yeshua, Jesús. Ellos, aunque se los prohíban, ellos dicen, es la fuerza de Dios la que nos impulsa, la que de alguna manera nos mueve a experimentar, a comunicar, a hablar, a difundir, a persuadir a otras personas de esa nueva vida que ellos pueden tener. No nos pueden impedir que nosotros hablemos del nombre de Jesús. Este milagro de la curación del tullido ha sido la obra de Dios, el nombre de Jesús, quien todo lo ha hecho. Ese que ustedes han crucificado, les dirá el apóstol Pedro en otra ocasión, ese que ustedes han sacrificado era el Hijo de Dios. ¡Qué autoridad! Y de alguna manera, qué desafiante, qué valiente es Pedro. Pero esto no es gratuito, esto es todo la fuerza de la resurrección en la vida de él, la vida nueva que ha recibido el apóstol.
Pero esta realidad del grupo de los discípulos, cercanos colaboradores a Jesús, que escucharon el timbre de su voz, que conocieron el brillo de su mirada, que de primera mano fueron testigos de tantas sanaciones y acciones prodigiosas, hoy se han echado para atrás. Pero no es solamente la condición de los discípulos de hace 2000 años. Nosotros también experimentamos grandes dificultades o impedimentos para creer para la fe. Señalemos 3 de ellos. El primero, los miedos. Cuando ante situaciones adversas, ante reveses grandes en la vida nos acobardamos, de alguna manera, de forma implícita, estamos afirmando que los problemas de la vida son más grandes que el poder de Dios, lo cual va en contravía de una verdadera fe cristiana, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es infinitamente superior a nuestras dificultades y pequeños reveses de la cotidianidad. Pero hay una segunda conclusión o un segundo impedimento de la fe, y son las miradas demasiado racionales. Se endiosa a un deportista, se endiosa a una escritora, si sea premio Nobel, se endiosa a un cantante, se endiosa a un futbolista. De alguna manera, cuando el ser humano no es capaz de reconocer a Jesucristo como el único que ha pasado por esta tierra venciendo la muerte, como el único que es capaz de devolvernos el perdón de nuestras faltas y la paz del corazón, el perdón del pecado, como el único que es capaz de darnos vida eterna, uno termina endiosando a cualquier hombre, por importante que sea escribiendo novelas, por importante que sea como deportista, por importante que sea como cantante, como actor, como actriz, no deja de ser un ser humano que se muere y que vemos su cuerpo o mínimamente sus cenizas. Descubramos esta verdad, queridos amigos. La vida del resucitado, recibámosla hoy. La paz, la fe, decíamos ayer, hoy hablamos del coraje, de la unción y de la verdad que nos tiene que acompañar para anunciar a Jesús, sin cobardía, sin vacilaciones. No endurezcamos el corazón, no seamos como los compañeros de Magdalena o los que luego ellos anunciaron que en principio no creyeron. Miraban tan humanamente a Jesús y olvidaron que era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Señor Jesús, resucítame de aquellas áreas de mi corazón que están muertas, están necrosadas. Resucítame, Señor, de mis miedos, de mis culpas, de mis taras, de mis soledades, de mi incapacidad para amar, de mis murmuraciones, todos signos de muerte interior. Dame la nueva vida que viene solamente de ti, Jesús resucitado. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón. Proclamación del Santo Evangelio. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron.
Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Aparece Jesús resucitado a María Magdalena, según lo relata el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Lo más interesante de este episodio que ya habíamos conocido es que Magdalena fue donde algunos compañeros que estaban en duelo y llorando por la muerte de Jesús. Y la primera expresión cuando ella les afirma que Él está vivo es esta: no le creyeron. Tuvo que aparecérsele en figura a 2 de ellos que iban caminando a una finca, y solamente cuando lo vieron creyeron, pero fueron a anunciarlo a otros y vuelve otra vez la misma respuesta: no les creyeron. Finalmente nos dice que Jesús se aparece al grupo de los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Esa realidad de los discípulos de hace 20 siglos no dista mucho de la realidad de nosotros. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en creer existencialmente la vida del resucitado en nosotros? Creemos conceptualmente. Permítame en esta expresión, creo que el problema es de 30 centímetros, exactamente la distancia que hay de la mente al corazón. Conceptualmente creemos que Jesús verdaderamente ha resucitado, pero en la vida corriente no hemos internalizado, no hemos interiorizado, no nos hemos apropiado de esa verdad. Cuando tú experimentes en tu corazón que Jesús auténticamente ha resucitado, entenderás y entenderemos todos las actitudes de un Pedro y de un Juan. Me impresiona en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21, mirar la exusía, la autoridad, la fuerza con la que Pedro y Juan de alguna manera desafían la autoridad de los gobernantes de la ciudad de Jerusalén. La ocasión se había dado, según habíamos leído el miércoles pasado en la primera lectura, como Pedro y Juan, caminando a la hora de mitad de la tarde hacia el templo de Jerusalén, van a ingresar por una de las puertas llamada Hermosa. Allí encuentran algo que es muy usual, muy común, a un mendigo que pide limosna. Dice que Pedro y que Juan clavan la mirada en el mendigo, y él clava la mirada sobre todo en ellos, pensando que le van a retribuir con algún dinero, alguna moneda propia de la época. Pedro le dice: mira, estás acostumbrado a mendigar. No tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo más poderoso, el nombre de Jesucristo. Y en nombre de Jesucristo te digo, levántate y camina. Ante esa exhortación, ante ese mandato con autoridad del apóstol Pedro, una vez que ha vivido, que está experimentando la nueva vida, la vida del resucitado, dice que el paralítico se levanta y de alguna manera empieza a saltar, a brincar, alabando, glorificando a Dios. Esta noticia impresionó profundamente a los habitantes de Jerusalén y sobre todo los que frecuentaban el imponente templo de aquella ciudad, porque en el fondo conocían de hacía muchos años este tullido, este paralítico que mendigaba, y con el poder de Jesús ha quedado sanado. Uno se impresiona al ver el apóstol Pedro antes de la muerte de Jesús y el apóstol Pedro después de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras Pedro era cobarde, mientras Pedro pensaba muy humanamente, como le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios, al decirle que él no puede sufrir, y Jesús lo regaña. Cuando uno ve a Pedro tan acomodado, cuando en la mala hora presan a Jesús, que él lo niega 3 veces antes de que amanezca y cante el gallo, de alguna manera descubrimos un Pedro arrojado, un Pedro valiente, un Pedro sin temor, sin pelos en la lengua, un Pedro que está lleno del Espíritu del resucitado, de una